Hermanos, es así como estamos llevando a cabo nuestro gran día, sábado, día de descanso, tanto para el cuerpo y para beneficio de nuestro espíritu. Es así, hermanos, que como en la mañana nuestro hermano David nos estaba explicando de que los estudios o las profecías es muy difícil de entender para cuanto todavía somos frágiles. ¿En qué sentido? Digamos, y no solamente para los nuevos, sino para los antiguos también la Biblia nos dice. Por cuanto de que hay fragilidad en el creyente todavía. ¿De qué manera? Por cuanto recién se está convirtiendo a Dios, recién se está allegando a Dios, recién está conociendo los primeros rudimentos. Quiere decir que recién está dando los primeros pasitos, es como un recién nacido. Por eso, hermanos, ustedes saben, siempre les he dicho, siempre lo hemos comentado, que cuando un recién nacido está en la vida, está en la tierra, en ningún momento se le puede dar un alimento sólido. ¿Es así o no, hermanos? Las hermanas saben de lleno de que es así. A un recién nacido no se le puede dar alimentos duros. ¿Por qué? Porque recién está. Él necesita ¿de qué? Leche materna, esos suplementos líquidos nada más. ¿Para qué? Para que así crezca poco a poco nutriéndose de esos alimentos. Así también es, hermano, es el creyente, el ser humano, el que se llega recién a Dios. Nosotros no podemos explicarle una profecía. ¿Por qué? Porque en la vida va a entender qué cosa será profecía, de qué me está hablando el hermano. ¿Ve? Nunca va a entender, ni quizás cuánto llevamos tiempo en la iglesia, tampoco lo vamos a entender. Porque quizás no es nacido para nosotros. ¿Ve? Por eso, hermanos, nuestro hermano David está muy bien, hizo hincapié de estas cosas, porque es necesario de que nos hagamos ver estas cosas de Dios. Dice en Hebreos, capítulo 5, verso 13, ya todos lo conocemos. Hebreos 5:13, yo voy a pasar lectura. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Ve? Porque es niño. Por eso, hermanos, les decía de que cuando somos nuevos no se nos puede hablar de una profecía, de grandes acontecimientos, porque no lo vamos a entender. Todavía estamos dando nuestros primeros pasos en la palabra de Dios. Por eso que siempre cuando encontremos o veamos hermanos que recién están viniendo por primera, segunda vez, hay que ser un tanto cautelosos, porque de repente lo vamos a confundir. Lo vamos a confundir y prácticamente se va a ver embotado su mente y al próximo sábado ya no va a querer venir porque va a decir, ¿qué me estarán hablando los hermanos? Yo no entiendo, no comprendo. ¿Ve? Por eso, lo primero que tenemos que hacer es alimentarle con lo que conocemos, la palabra de Dios, la ley real. Esos son los primeros rudimentos, el conocimiento de la palabra. Ahora el 14 nos dice, pero el alimento sólido, ¿para quién es?
Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Ve? En este caso, cuando ya los hermanos o el feligrés ya está por un tiempito, digamos que ya corresponde ya alimentarse de otra manera, o sea, tener otro conocimiento de la palabra del Señor un poco más avanzado. ¿Ve? A eso se refiere. Entonces, ya no le vamos a dar los primeros rudimentos, ¿ve? Sino que ya, o sea, como al niño ya no le vamos a dar la leche que antes quería, y como ya está creciendo, ya tiene 3, 4 añitos, ya va creciendo y entonces ya tiene su dientecito, ¿no? Y ya puede masticar, ya puede ya alimentarse de granos maduros. Entonces, a eso se refiere. El verso 13 son para los niños o los que recién en la forma espiritual estamos llegando. Y el verso 14 es para los ya adultos, ya, los que ya vamos creciendo en la fe espiritual. Dice, repito, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Miren, hay que entender esto. Para aquellos que nuestra mente ya está apto para recibir lo más fuerte, lo más inexplicable, digamos. Para eso, con nuestra mente ya están capacitados para captar todo lo que nos quieren decir ya. Son ya, digamos, versículos más fuertes, algo ya, digamos, proféticos. Entonces lo vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque ya tenemos la mente ejercitada. Ya hemos dado los primeros pasos, ya hemos crecido en la fe de Dios. Ya hemos conocido los primeros rudimentos, entonces ahora sí ya nos toca lo más fuerte ya. ¿Ve? Ahora, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está. ¿Ve? Por eso, hermanos, repito, cuando estamos recién no conocemos lo que es bueno, lo que es malo. ¿Ve? Por naturaleza conocemos de que lo que se hace a veces maldad, eso es lo malo. Y una forma, digamos, caritativa, eso es lo bueno, en lo material, ¿no? Pero en el sentido espiritual ya son cosas, digamos, que hay que discernir ya. ¿Ve? Por eso, hermanos, es bueno que nuestro hermano David en la mañana nos hizo ver de que es necesario que estas cosas se explique para que así nuestros hermanos no se confundan. ¿Ve? Así, por ejemplo, yo cuando me congregué nunca me dijeron la profecía, que sí, que esto de acá, el otro. Yo entendía qué cosa es profecía. Yo solamente conocía que es la palabra de Dios, la Biblia, nada más. Pero ¿qué pasa? Ya poco a poco, cuando uno va permaneciendo, va asistiendo, entonces ya va analizando las cosas de Dios. Y llega el día en que ya se profundiza ya. ¿Ve? Ya se profundiza ya. Ya no va a dar solamente lo que es, digamos, doctrina, sino que también ya va a avanzar más allá en lo que es la profecía. ¿Ve? Así es, hermanos. Entonces, por eso también vamos a entender sobre el apartamiento o la consagración que uno hace. Esa consagración no hay que hacerlo por hacer, digamos así. Esa consagración no se debe hacer apresurado. ¿Por qué? Porque mañana más tarde quizás nos abstengamos o nos retractemos y sabemos que esas consagraciones, esos juramentos a Dios no es en vano. No son cosas, digamos, que se hace y se deshace después. A ver, vamos a ver si es cierto lo que nos dice la Escritura, hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 25.
Hay que tener mucho cuidado, hermano, cuando hagamos esto. Proverbios capítulo 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. ¿Por qué? El siguiente dice: y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos apresuramos a hacer un voto de consagración a Dios, ese voto, ¿cómo es? Ese voto es un apartamiento directo para servir a Dios durante nuestra vida. ¿Ve? Y si nosotros hacemos esta consagración a Dios, o nuestros hijos, o nuestro ganado, como dice en el Antiguo Testamento, entonces después ya no va a haber, digamos, que nos retractemos nuevamente. Porque, por ejemplo, yo hago un voto de consagración, bueno, mi vehículo va a ser para el servicio de Dios eternamente. Ya hice mi consagración, mi vehículo. Mi ganado va a ser consagrado para Dios, solamente para Dios. Pero ¿qué pasa? Después, cuando a veces nos entra el pesar, que dice el último párrafo, dice: y después de hacerlo, reflexionar. Entonces me pongo a pensar, pero ¿qué estaba pensando yo en que pongo esto a disposición de Dios? Pero y después, cuando quiero venderlo, ya no voy a poder venderlo, porque ya está consagrado a Dios. Entonces ahí nos ponemos a reflexionar, ahí nos ponemos, ya vienen los pesares. ¿Ve? Esos hermanos, por eso dice el proverbio, no hay que apresurarnos, hay que hacerlo con calma, pensando en las cosas que pueden acontecer más tarde. Todo está escrito. ¿Ve? ¿Por qué? Porque antiguamente, por ejemplo, las cosas que un israelita tenía se consagraban a Dios. Su ganado, su primogénito, sus tierras, todos se consagraban a Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos eran prácticamente fieles a Dios. Ellos vivían de la fe en Dios. Pero hoy en día, hermanos, es para ya darnos cuenta de que si hacemos esto, ya no hay marcha atrás. ¿Ve? Ahora, hermanos, ahora la pregunta es, ¿por qué debo consagrar a Dios de estas cosas? O yo también, ¿por qué debo consagrarme a Dios? A ver, libro 1 de Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. 1 de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Hermanos, de nosotros no es nada. Hasta el Espíritu que Dios nos da, el Espíritu que nosotros tenemos es de Dios, de nosotros no es nada. Nosotros no debemos ignorar estas cosas. Repito, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? O sea, de nosotros no es tampoco. Por eso que Dios lo escogió, ese corazón, ¿para qué? Para que Él ponga su espíritu. Prácticamente todo viene de Dios. De Dios es todo. De nosotros no es nada. El 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Ve? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu es de Dios. Dios lo escogió para morar ahí, para que su espíritu forme parte del creyente. ¿Ve?
Por eso, hermano, este cuerpo, hermano, este espíritu que Dios da, es algo especial. Es algo especial que mucha gente que no conoce, o mucha gente que quizás tiene otros trabajos, quizás, digamos así, otros desenvolvimientos, se admiran cuando ven a un cristiano hacer maravillas por medio del Espíritu Santo. ¿Qué pasó, digamos así, en el tiempo de los apóstoles, por ejemplo? Cuando Felipe iba a hacer sus sanidades, miren, hermanos, había digamos, como quien decimos hoy día, un brujo, un curandero, que él hacía malabares, engañaba a la gente. Y cuando vio a Felipe que por medio del Espíritu Santo sanaba, ¿qué es lo que dijo aquel brujo? Te doy dinero, véndeme lo que tú tienes, dice, para poder hacer yo también hacer lo mismo. Miren, hermanos, se quedó maravillado. ¿Ve? Él pensaba de que solamente él podía hacer maravillas por medio de su encantamiento. Entonces, cuando lo vio a Felipe hacer esas cosas, entonces le ofreció dinero. ¿Ve? A ver, veamos, libro de los Hechos, capítulo 8. Verso 19, es para ver, digamos, de que todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Capítulo 8, verso 19. Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba del Espíritu Santo. El 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Ve? Hermanos, por eso mucha gente a veces cuando los hermanos tienen esos dones espirituales se admiran, se maravillan. ¿Ve? Ya en su mente, en su conciencia, ya están pensando mal, ya están maquinando. Dicen, si yo tuviera dinero, yo le hago que me dé también a mí para poder hacer lo mismo. Pero ¿qué le dice Pedro? Dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué él no tiene estas cosas? El 21 les dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Ve? Por eso, hermanos, si habemos o si hay hermanos que tienen esa capacidad, tienen esa, digamos, esa facilidad de comunicación con Dios, gracias a Dios por haber establecido su habitación en esa persona, en ese hermano, en ese creyente. Y gracias a él, su espíritu está siendo manifestado. Pero ¿delante de quién? Delante de la gente. ¿Ve? Delante de la gente está siendo manifestado. ¿De qué manera? Con dones de sanidad, con prodigios. Entonces la gente que hacen otras cosas ven y se admiran, se maravillan. ¿Ve? Por eso, hermanos, siempre es bueno ver de que la consagración es la ofrenda de una vida entera a Dios, hermanos. Por eso dice el proverbio, no nos apresuremos, como quien decir, hay que pensarlo muy bien si vamos a tomar esa decisión. Porque al hacer esa decisión ya no hay marcha atrás. Porque quiere decir que estamos jugando a Dios, lo estamos tomando como un juego. ¿Ve? Por eso, hermanos, al consagrarse una persona es dedicarse toda una vida entera a Dios. Pero también hay votos de consagración que hacen ese voto, digamos, por un tiempo, por un periodo, así como lo hacía en aquel tiempo Sansón.
así como lo hacían los israelitas en aquel tiempo, que hacían un voto de consagración, se apartaban de todo, digamos, de toda la contaminación solamente para estar al servicio de Dios. Pero eso no era eterno, ellos hacían un voto, digamos, de un tiempo. Y llegado ese tiempo, entonces ya tenía que hacer sus sacrificios, tenía que hacer sus ofrendas para ya nuevamente volver a la normalidad. Entonces, ese voto, ¿en qué consistía? Consistía en que tenía que dejarse crecer el cabello, la semejanza, no beber vino, o sea que todo eso estaba restringido a él. Y si pasaba, miren, es igual que el sacerdote, y si pasaba por una calle donde había un muerto, ya se contaminó. Y ese voto de nada le sirvió. De nada le servía. Porque no podía contaminarse, ni con su padre, ni con su madre, ni con sus hermanos, dice. Porque solamente era para el servicio de Dios nada más. No podía contaminarse con nada. Y si se contaminaba, ya rompía ese pacto ya. Nuevamente tenía que regresar. Nuevamente. Dice que se cortaba el cabello a la entrada del tabernáculo y tenía que ser ofrecido en ofrenda ese cabello. Y de ahí para adelante nuevamente hacía su voto. Entonces ya lo hacía con cuidado ya. No tenía que contaminarse con nada. Con nada. ¿Ve? Por eso, como dice el proverbio, no nos apresuremos. Si pensamos o queremos ser algo útil para Dios, queremos apartarnos para Dios, hay que pensarlo, dice el proverbio, no hay que apresurarnos. Está bien que nos dediquemos a Dios en cuerpo, alma, espíritu, pero hay que tomarlo con calma, hay que ver de que mañana más tarde quizás queramos retractarnos nuevamente de esa consagración. Y no es así, pues hermanos, eso no es un juego. ¿Ven? Entonces, hermanos, es así que veamos por qué no dice estas cosas el apóstol Pablo. Romanos capítulo 14, verso 8. Nos dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ve? Eso es lo que decía, hermanos, de que cuando nosotros ya nos consagremos a Dios, prácticamente en el Señor morimos, y en el Señor vivimos. Pero vamos adelante. Vamos adelante. ¿Ve? Ahora, hermanos, veamos en el mismo libro, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ve? En esto, hermanos, en esto abarca muchas cosas que tenemos que tener sentido. Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. No solamente cuando nos dicen el sacrificio vivo, que es el ayuno. Hay muchas cosas. El sacrificio vivo es que nosotros tenemos que apartarnos definitivamente del mal, de toda concupiscencia, de toda vituperio, de toda iniquidad. Presentar un cuerpo limpio delante de Dios, un cuerpo sin mancha. ¿Ve? Y no solamente se refiere al ayuno que muchos vemos. ¿Ve? Nuestro racional culto es lo principal.
el culto que le servimos o lo hacemos a Dios. ¿Cuál es ese culto? Observación de las leyes de Dios, los reposos, las ofrendas, muchas cosas. Es el culto racional que nosotros hacemos. ¿Ve? Digamos, ese es el culto que nos ha puesto a nosotros como cumplimiento que tenemos que hacer. ¿Ve? Por eso, hermanos, como ya siempre dando sentido al primer versículo de los Proverbios, repito, siempre hay que tener en cuenta todos estos requisitos, porque para hacer un voto de consagración a Dios hay requisitos y muchos. No es solamente con decir, ya bueno, yo hago mi voto para consagrarme a Dios y listo, ya está. No, hermano,